Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, disfrutando de esta vida preciosa que Dios nos da. Recuerde usted que es creyente, que dice el libro de Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman y por el cual hemos sido llamados por el propósito de Dios, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Quien les habla, el pastor José Manuel. Para los que no me conocen, estamos transmitiendo y hablando y tratando de llevar la palabra del Señor a través de este medio para todos los que nos escuchan. Desde aquí, el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Gracias por los saludos, por todo lo que nos envían, tantos informes de lo que Dios está haciendo, algunas experiencias muy bonitas, gente que está recibiendo a Jesús, otros que han sido sanados. Por eso mismo estamos agregando a partir de ahora, mejor dicho, desde el domingo pasado, el señor director va a poner ahí al pie el mail de nuestra iglesia. Mire, está apareciendo ahí en pantalla un mail que es de nuestra iglesia, porque algunas personas nos están llamando, gente que está sin iglesia, otros que se han convertido, no saben, han entregado su vida al Señor, no saben cómo poder estar ingresando a nuestra congregación, cómo poder tener un poco más de contacto con nosotros. Bueno, ahí ponemos el mail. Usted puede mandarnos un mail mostrándonos su inquietud, su deseo. Si es que usted quisiera ingresar en nuestra congregación, nos manda un mail y nosotros le vamos a enviar también por mail una fichita para que usted la llene, te nos la vuelva a enviar y así sabemos dónde está, cómo poder seguir la comunicación, ¿no? Y bueno, si hay otras inquietudes, nos la manda por mail y en la brevedad le vamos a Recuerde, ccjesuslesperanza@gmail.com. Esas dos CC significa Centro Cristiano Jesús la Esperanza @gmail.com. Escríbanos y será bienvenida y contestada en la brevedad. Desde este domingo próximo pasado estamos hablando de la vacuna contra el enemigo invisible. La vacuna, tema muy actual en estos días por causa del COVID-19, pero lo estamos comparando con otro virus y este virus es mortal y no existe en el mundo natural nada que pueda frenar este otro virus que trabaja a nivel espiritual y que lo estamos comparando con el virus que está en este día trayendo semejante tremendo problema en toda la humanidad. Nuestro tema es la vacuna contra el enemigo invisible. Hablando con una señora hace tiempo atrás, me dijo, qué difícil, pastor, es pelear contra un enemigo que no se ve. Y estaba hablando justamente de esta pandemia que está alrededor de todo este mundo, pensando en la pandemia que afecta actualmente al mundo. Ahora, esta persona decía, ¿cómo defendernos contra alguien que no vemos y que nos ataca? ¿Cómo defendemos contra alguien no solamente que no vemos, que no sabemos dónde está, que no sabemos en qué momento o cuándo va a intentar infectarnos? Porque mire, hay gente que está diciendo, al final vamos a terminar todos infectados. Un momento, no todos. Porque aunque el enemigo no se ve, hay algunas precauciones que nos han dirigido así
los médicos, los infectólogos, que si nosotros mantuviéramos a raya este protocolo, nos evitaríamos no solamente de contagiarnos nosotros, sino de contagiar a otros. Porque encima hay personas que son asintomáticas, que reciben el virus, no saben que lo tienen, a ellos no les afecta, no tienen síntomas, pero afectan a otros, pueden contagiar. Bueno, vamos a ver algunas cosas que sabemos del virus. Algunas cosas las hemos recopilado de los médicos a través de los medios y otras que hemos sacado de internet. Algunas cosas las tengo aquí, voy a estar leyendo y compartiendo con ustedes y después lo vamos a comparar con el otro virus espiritual del cual estamos hablando. Este famoso coronavirus, dicen los infectólogos, que es 100 veces más pequeño que una bacteria. Más o menos 100 veces más pequeño que una bacteria. Que solo se puede ver con un microscopio electrónico. Un microscopio común no lo puede ver. Una bacteria sí, pero no el virus. No se puede ver. Ahora, imagínense, si con el microscopio no se puede ver, menos se va a poder ver a nivel ojo natural. Ahora, la otra cosa que están, por lo menos que lo están diciendo ahora los médicos, para quitar un poco el temor, no para no restarle importancia, sino para quitar el pavor y el pánico, que esto no tiene que llegar a nosotros, porque cuando la persona entra en pánico, ya estamos hablando de otra enfermedad que va más allá de un virus que nos ataca. Por ejemplo, los médicos dicen que el virus no está flotando en el aire. No es que está en el aire y que lo vamos a inhalar solamente por respirar, que está en todos lados, flotando. No, están diciendo directamente que es un virus pesado, que puede tener vida de alguna manera cuando entra en un organismo vivo, en este caso en un ser humano, pero que al salir del ser humano, después de unos minutos de estar en el aire, cae en tierra y en poco tiempo desaparece. Ahora, esto es importante, tome nota, esto está tomado de lo que están diciendo los médicos y aún de lo que viene la información en internet. Puede sobrevivir este virus, puede sobrevivir 3 días en superficie de plástico y acero inoxidable. 3 días, ¡tac!, en un plástico, en un acero inoxidable, no lo vemos, por eso hay que tener cuidado con las manos. Menos de 4 horas sobrevive en superficies de cobre. Menos de 24 horas en superficies de cartón y tela. Que no tiene vida en sí, es decir, no es un virus, no está vivo, no tiene vida. Necesita de una célula para reproducirse y luego destruirá la célula, como dijimos el domingo. ¿Cómo se transmite? Se transmite o se propaga de una persona a otra por las gotitas de saliva. Quizás usted dice, pero yo cuando hablo no emito, no exhalo gotitas. ¿Ah, no? Póngase a hablar, como yo estoy hablando acá, sobre un vidrio y usted se va a dar cuenta que después de una conversación, de un rato va a encontrar gotitas por todos lados de su saliva. Hay que tener cuidado con esto, por eso el tapaboca, pero ya lo vamos a decir en un momento. Se propaga entonces de una persona a otra por las gotitas de la saliva que despedimos al hablar, al toser o al estornudar. Escuche ahora. Al hablar, alcanza, al hablar, más o menos no alcanza a 1 metro, 80 centímetros, la saliva cuando hablamos y cae.
Por eso la distancia que están pidiendo que se separen las personas. Dice, al toser, la gotita puede viajar hasta 6 metros. Figúrese. Y puede quedar suspendida por 10 minutos en el aire, una vez que tosemos. Al estornudar, puede llegar hasta 8 metros. Mire la fuerza que uno tiene cuando estornuda. Por eso están aconsejando que cuando estornudemos, lo hagamos contra la manga del saco o la ropa para amortiguar la salida del virus, si es que está. Cuando uno va caminando, la persona de adelante estornuda, chao. Mire, 8 metros queda y queda en el aire por 10 minutos, flotando hasta que cae. Estos datos son muy interesantes porque nos ayudan. Dice al hablar 80 centímetros. Esto ya lo dijimos. ¿Cómo se puede evitar el contagio al saber que al entrar en una persona después puede contagiar a otra al hablar, al estar hablando? Se puede evitar el contagio primero con el lavado de las manos, con mucho jabón, lavarse las manos por 60 segundos, 20 o 60 segundos, medio minuto, con mucho jabón, lavarse las manos cada vez que salimos, cada vez que entramos, cada vez que tocamos cosas como por ejemplo dinero, plásticos, trate de mantener o usar alcohol en gel. La otra es mantenerse a una distancia de 1,5 metros cuando va con una persona que usted no conoce, o a 2 metros entre personas. Cuando llega a su casa, se es aconsejable lavarse la suela de los zapatos con lavandina, que esto desinfecta, mata al bicho este. Evitar el contacto con la gente desconocida, que puede ser, como dijimos recién, asintomática, que no tiene síntomas y resulta que puede tener el virus y contagia. Los síntomas pueden variar, porque alguna persona dice, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, yo creo que en esto no hay exactamente 2 personas que tengan los mismos síntomas, porque mucho tiene que ver, según los médicos, con la carga viral que haya entrado. ¿Cuántas gotitas del otro que está allí cerca suyo, o que estornudó, o que habló con usted, le transmitió y usted la inhaló? La carga viral que haya recibido. Así serán los síntomas. O también por la edad. Una persona con más de 65 años puede estar padeciendo ya otras patologías y tener defensas bajas. Y entonces pareciera que aquí, en este caso, se agranda el virus y puede tener consecuencias más fuertes la persona. Ahora, el remedio, hermanos, para un virus está comprobado que es una vacuna. Una bacteria puede ser controlada con antibióticos. El virus tiene que ser con una vacuna, como ya se ha comprobado a través de los años. Ahora, como dijimos, el enemigo, hoy el virus que comenzó en un hombre o una persona allí en China y pasó e infectó al mundo entero, es muy similar a lo que estamos hablando nosotros de otro virus que tampoco se ve, y este ni siquiera con microscopio especial se puede ver, porque es un virus que la Biblia llama pecado, y que las personas, todas las personas, hemos recibido este virus desde Adán para acá, y solamente hay una vacuna que lo puede extirpar de nosotros. El domingo pasado vimos este texto, lo volvemos a leer.
en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra pecado se traduce errar el blanco o rebelión. El pecado de Adán y Eva fue rebelarse contra Dios. Todavía esto lo hemos heredado desde Adán y Eva. Ese virus del pecado pasó a todos los hombres, dice el libro de Romanos. Fíjese que la primera palabra que aprenden los chicos a decir es no. Hay una rebelión ya en el ser humano. Le dice algo, por favor, mi amor, no, dice el nene. Después aprende a decir sí. Pero lo primero que aprende a decir es no. Esta cuestión del pecado, que ya no se habla mucho desde el púlpito, porque dicen, no, la gente se lastima, se hiere. Oiga, si a usted hay un virus que lo está matando, y yo no le digo que lo está matando y cómo se llama, entonces yo estoy en falta con usted. Si la Biblia dice que esto mata espiritualmente, así como usted se preocupa por su cuerpo para que el virus, el COVID-19 no lo ataque, así como usted lucha contra esto, bueno, este es peor todavía. Si la gente se diera cuenta, clamaría urgentemente contra una vacuna espiritual. ¿Por qué? Primero es invisible. Después se presenta de una forma agradable, atractiva, inofensiva. Mire, cuando el diablo viene a tentar a Adán y Eva para que desobedezca a Dios, con respecto a lo que Dios había dicho, de este árbol no comerás de su fruto, que no sabemos de qué fruto es. Muchos dicen la manzana. No, la Biblia no dice qué fruto era. Dijo Dios, de todos los árboles del huerto podés comer, pero este no. El día que comas de este árbol morirás. No estaba diciendo que era venenoso el fruto de ese árbol. Estaba diciendo que el día que desobedezca espiritualmente, Dios lo abandonaría. Porque el que lo abandona al desobedecer primero es el hombre, no Dios. Y fíjese que cuando el diablo viene a tentarlo, le hace ver que el fruto del árbol es agradable, es atractivo. Dice que fue agradable a los ojos, que era atractivo y bueno para comer. Inofensivo. Sabe Dios que si comes, dijo Satanás. Y entonces el hombre decidió creerle a la mentira antes que creerle a Dios. Así que primero es invisible. Segundo, se presenta agradable, atractivo e inofensivo. Tenga cuidado. Tercero, niega la santidad y la verdad de Dios. Porque el que se rebela contra Dios, niega. Que Dios 3 veces santo, que comienza a negar la santidad porque choca contra su propio pecado. Entonces no quiere decir que hay un ser más santo que él. Y se vuelve contra la verdad. Cuarto, su fin es sacar del hombre la obediencia hacia Dios. Lo que busca es que el hombre no obedezca a Dios y a través de la tentación, le quita el libre albedrío al hombre y a la mujer de este siglo. Es decir, que de acuerdo a la carga viral satánica de pecado, la persona va a resistir más tiempo o menos. Algunos se han quitado la vida, otros fueron enfermando de a poco. Y está muy, pero muy comprobado que el 99% de las enfermedades nacen en el alma de la persona. Por eso hoy en día los psicólogos y los psiquiatras tienen tanto trabajo. ¿Cuáles son los síntomas de este pecado? Así como dice, ¿cuáles son los síntomas cuando alguien tiene el coronavirus? Bueno, ¿cuáles son los síntomas cuando uno realmente tiene el virus del pecado? Primero comienza a dudar
de la verdad de Dios. Este es un síntoma de que está infectado por el pecado. Segundo, intenta y lucha por alejarse de todo lo que es iglesia o de todo lo que es Biblia y más lo que es oración, ni hablar. No tiene comunión con Dios. Así que el pecado intenta alejarlo de Dios. Intenta que usted deje de hablar con Dios y deja de leer la Biblia. Mire, cuando la persona cae en un pecado, llámese como se llame, el diablo todavía no puede cantar victoria si esa persona tiene comunión con Dios. Porque mientras tiene comunión con Dios, el diablo sabe que la infección, el virus que le puso adentro de esta persona para llevarla a pecar, Dios lo puede sanar a través del perdón. Y entonces no puede cantar victoria. Lo puede condenar a la persona, puede mirar y no lo deja dormir, lo que hiciste, sos malo, y lo vuelve a tentar para que vuelva a caer. Pero oiga, todavía si esa persona busca a Dios, clama a Dios para que le ayude, todavía no tuvo la victoria, la infección del pecado. Pero cuando el hombre y la mujer dejan la comunión con Dios, deja de creer en Dios, deja de congregarse, deja de orar, deja de leer la Biblia, entonces el diablo hace fiesta, porque acaba de matar espiritualmente a un infectado o a una infectada. Primero, entonces, comienza a dudar de las cosas de Dios. Segundo, comienza a alejarse de todo lo referente a Dios. Tercero, le da vergüenza hablar de Dios y ser un cristiano, un hijo o una hija de Dios. Comienza a tener vergüenza. Por eso San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuarto, comienza a sentirse bien o mejor con la gente del mundo, con la gente inconversa, incrédula, que con la gente de Dios. Y aunque de vez en cuando se congrega, comienza a decir, hay gente mucho más buena fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Estimado amigo, estimado creyente, al cielo no van a ir los buenos, sino los arrepentidos. No van a ir los que nacieron santos, sino que van a ir los pecadores que recibieron al santo en su corazón. Los de afuera, los de adentro, somos todos iguales. Lo que nos diferencia es los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Esa es la diferencia. Así que comienza a sentirse bien o mejor con los de afuera que con los de adentro, con los incrédulos que con los creyentes. Y quinto, comienza a considerar que algunas cosas que la Biblia llama pecado no son tan pecadoras como a él o a ella no le parece que son tan pecadoras. No. Esto me hace acordar a un hombre de Dios que estaba muy afligido, todo el hogar cristiano, y un día uno de sus hijos fue a la universidad, comenzaron a hablarle de en contra a Dios, y un día ese hijo que había nacido en la familia cristiana, que conocía la Biblia, que había sido criado en las cosas del Señor, un día le dijo al padre, lo que ustedes llaman pecado, a mí no me parece pecado. Es decir, lamentable, pero había sido infectado por otra de las tantas patrañas satánicas, ¿no? ¿Cómo se puede evitar el contagio espiritual? En realidad, así como nosotros podemos evitar el contagio con el coronavirus, lavándonos las manos, manteniendo el barbijo, cerradita la boca o la nariz, los pies, lavando y llevando a casa, manteniendo la distancia, todos esos protocolos que nos ayudan. Ahora, así también tendríamos que usar un protocolo. La Biblia tiene un protocolo para esto. ¿Cómo se puede evitar el contagio o por lo menos una mayor carga viral, espiritual?
La realidad es, hermanos y amigos, que al nacer nosotros traemos, según la Biblia, el pecado original, que es la rebelión que produjo a Adán, porque esa rebelión pasó a todos los hombres, dice. Lo que podemos evitar es una mayor carga viral, porque venimos a un mundo que todo el sistema espiritual que rodea este mundo no es exactamente el de Dios, por lo menos en la mayoría. Pero mire, la palabra de Dios nos manda a cuidarnos y a mantener una distancia de lo que son los pecadores y los pecados. A veces usa la palabra huir, que huyamos. Se lo vamos a leer. Busque 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dice que tenemos que huir de la idolatría. Y acá no se está refiriendo solamente a ídolos hechos por la mano del hombre que la gente adora, muñecos, ídolos, que eso a Dios no quiere saber nada. La Biblia llega a decir que de un madero hacen un muñeco, el hombre hace un muñeco, lo pinta, le pone ojos, le pone pelitos, lo hace hermoso, con el resto de la madera hace un fuego, se calienta y dice: tú me has calentado, y luego se arrodilla delante del Dios que hizo él y lo adora. Y le pide cosas al pedazo de madera. Eso es idolatría, ya sea madera, sea yeso, sea de oro, pero hay otras idolatrías de las cuales está hablando aquí. La idolatría para una persona puede ser el dinero. La idolatría para otra persona puede ser el sexo. La idolatría para otra persona puede ser el trabajo. Está embriagado, no puede parar. Entonces dice: huid, salga disparando. Cuando algo de esto le quiera traer y formar en su corazón un ídolo de esto, huya de esto. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Tantas P, parece que no va a salir bien la palabra. Huid de la fornicación. No dice, mire, si fuera otro pecado, otra idea capciosa, otra tentación, el Señor va a decir: enfréntalo, vénselo en el nombre de Jesús. Pero cuando se refiere a la fornicación, dice huid, porque el que fornica contra su propio cuerpo se daña a sí mismo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo donde vive Dios con el cristiano. El cuerpo ya no es mío, es de Dios. Mi alma, mi espíritu, ahora es de Dios. Cuando el diablo me presenta la oportunidad de fornicar, huí de la fornicación. Es decir, no solamente mantener la distancia, sino salir disparando. Soldado que dispara sirve para otra guerra, como dicen en el mundo, ¿no? La palabra de Dios también nos guía a no unirnos con personas incrédulas. Esto está en 2 Corintios. Mire, podríamos estar hablando horas sobre esto, ¿eh? 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas,
¿Y qué concordancia Cristo con Belial, que era un ídolo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay muchos que toman este texto para hablar de matrimonio, que no se case un creyente con un incrédulo. Y puede entrar en este ramo, ¿no? en este consejo. Pero también tiene que ver en el trabajo, de no trabajar de no hacer unión, no tomar unión con los incrédulos. ¿Qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión va a tener el malo con el bueno? No hay comunión. Entonces nos dice el consejo, no os unáis. Esto es prevenir el pecado. También nos guía a no practicar costumbres pecaminosas. Romanos, libro de Romanos, capítulo 13, versículo 9. Mire, si uno no escucha la palabra de Dios, termina contaminado con esto, ¿eh? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, usted me dice, pero yo amo al prójimo, no tengo enemigos. Sí, un momento, pero aquí hay más que eso. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás mentiras, no codiciarás, no envidiarás, agréguele lo que quiera. ¿Se acuerda Carlitos Balá cuando decía, ¿por qué no te vacunás contra la envidia? Ojalá hubiera una vacuna contra la envidia. Pero la Biblia dice que no tenemos que practicar esto. Si la pregunta era, ¿cómo puedo evitar el contagio con este virus espiritual? La Biblia tiene guía para todo esto, de mantener la distancia y, como le dije recién, a veces dice, huid, dispara, corre, aléjate. Mire, mi estimado amigo y estimado hermano y pastor, necesitamos la intervención de Dios. ¿Cómo podría ayudar nuestro buen Dios a una humanidad infectada con el virus del pecado? Porque en el mundo, si mire, el mundo hoy no puede encontrar una vacuna contra un virus, el coronavirus, y están luchando los científicos y no la pueden encontrar. Imagínese, han pasado más de 6.000 años desde que el hombre ha sido puesto en la tierra. Todavía no se encontró una vacuna contra el pecado acá en el mundo. No existe. Pero en Dios sí. El domingo recordamos esto que está en la ley de Dios. Mire, en Ezequiel 18:20. Vamos a leer una de las partecitas acá. El Antiguo Testamento, ya desde hace muchos años, Dios había previsto a las vidas, a las gentes, a las personas que tuvieran cuidado con esto. Antiguo Testamento, Ezequiel 18:20. A ver, ¿dónde me robaron Ezequiel? Ezequiel 18:20. Vamos a ver lo que dice. Escuche. Si tiene Biblia, me puede seguir. El alma que pecare, ésta morirá. El alma, porque el alma es la que vive. El cuerpo es ¿cómo decir? Es el autito que usa el alma para caminar por este mundo. Un día lo va a dejar y el alma va a seguir existiendo. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo? Que el ataque viral del pecado es individual.
y que la salvación de la persona para estar delante de Dios y tener comunión con Dios es personal. Es personal. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre, ni de la madre, ni del hermano. Cada uno dará cuenta de sí, pero el alma que pecare, dice, esta morirá. Estaba en la ley de Dios. Según esta ley, en el reino de los cielos, todas las almas que tienen pecado morirían. Y si la palabra de Dios dice que todos pecaron, esto quiere decir que estábamos todos destinados a la muerte. Dice, pero ¿y si todos morimos, pastor? Se mueren los cristianos, se mueren los buenos, se mueren los malos. Porque... No, esa es la muerte física. La muerte de la cual está hablando Dios es la separación de Dios en la eternidad. Esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Cuando el alma sale del cuerpo, o va con Dios por toda la eternidad, o va al infierno con Satanás por toda la eternidad. Entonces, estar lejos de Dios y viviendo bajo las artimañas del diablo es estar muerto. Porque el único que da vida es Dios. Me tengo que apurar porque se me va la hora. Pero también la ley de Dios dice que la muerte de un inocente sin pecado, que se sacrifica por el pecador y el derramamiento de su sangre, lo libraría de toda culpa. Por eso Dios envió a su Hijo desde el cielo para morir por la humanidad infectada, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La separación de Dios es la muerte eterna. La unión con Dios y con Cristo es la vida eterna. Entonces, este texto tendría que decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no fuera separado de Dios, sino que tenga vida eterna. Es decir, algo de esto hablamos el domingo pasado, este virus mortal del pecado. En algunos hay una carga viral tan grande que el hombre no llega a vivir en esta tierra, tiene muy poca vida. Muy poca vida. Porque mata a la humanidad. La mata físicamente y la mata espiritualmente. Nosotros estamos preocupados por el coronavirus, pero este virus te mata para la eternidad. Este es peor que el coronavirus. 1.000 millones de veces peor. Mire, los asesinos, los violadores, los ladrones, los viciosos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, las borracheras, las guerras, las injusticias, los maltratos. Podríamos hacer una lista larga. Dios tomó todo este grito de la humanidad, este dolor del pecado. Lo tomó y lo puso en Cristo. Un día estaba en un dentista y el médico me hizo una reflexión. Estábamos hablando sobre el dolor, porque me había puesto anestesia y no tenía dolor. Y él me dijo si pudiéramos anestesiar el grito del dolor del mundo. Y me dijo, José Manuel, ¿te imaginas si pudiéramos oír en un instante el grito desgarrador del sufrimiento del mundo? De los que están muriendo por pestes, de los que están muriendo por guerras, de los que están muriendo por violaciones, de los que están muriendo. Nunca lo había pensado. Nos volveríamos locos en 2 minutos. Y eso lo está escuchando Dios. Ahora, Dios escuchó el clamor, el gemir, y amó tanto al hombre y a la mujer creada por Él, que tomó todo el virus de este pecado que está por todo el mundo, lo tomó y lo puso sobre Cristo. Por eso vino Cristo.
Cristo era el único sin pecado, concebido por el Espíritu Santo. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y descargó la ira, descargó la justicia de la santidad de Dios sobre el pecado de todos nosotros que estaba en Cristo. Tremendo, hermanos. Y lo puso sobre Jesús allí y lo destruyó. Terminó con el pecado. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, la última palabra que dice es: consumado es. Se ha hecho todo de acuerdo a como lo ha planeado mi Padre. Mire, por eso el apóstol Pedro dice esto. Busquen Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, Nuevo Testamento, cartas de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. A ver qué dice. Dice, sabiendo, lo da por hecho, sabiendo que fuisteis rescatados, le está hablando a los que son creyentes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivían en pecado y fuimos rescatados. La cual recibisteis de vuestros padres, porque esto es una herencia de Adán, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, no fuimos rescatados porque alguien pagó la fianza en oro o plata. No. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tremendo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, de Adán y Eva, y no fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro y plata. No fue que alguien pagó la fianza en oro y plata acá, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación se ofreció por tus pecados y mis pecados, y terminó con nuestro pecado delante de Dios. Dios mató a la humanidad enferma por el virus del pecado, clavando a Cristo en la cruz del Calvario. Porque el único que era sin pecado, fue suficiente para perdonar el pecado de los que creen en Él. Y cuando Cristo es resucitado por el poder del Espíritu Santo para una nueva vida, el día que Cristo resucitó, para los creyentes, es el día que todos resucitamos en Él para vida eterna. El día de la resurrección es un nuevo amanecer para el creyente, el que cree en la vida eterna. Ahora, cuando el diablo quiere venir a infectarnos con el virus del pecado nuevamente, no puede, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el diablo no lo puede tentar a Jesús. Intentó tentarlo como hombre y no pudo. Mire, lo intentó. Lo intentó. Una de las tentaciones que trajo al diablo cuando el Señor estaba ayunando y orando, ¿se acuerda? Tenía hambre el Señor. Después de 40 días y 40 noches, demostró piedras que tenían formatos de pan el diablo y dijo, dile que se transforme en pan y come. ¿Por qué si eres el Hijo de Dios estás pasando hambre? Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Dice, no, es solo de pan. Y usted está pensando, no, también de churrasco. No, le estaba hablando de que el alimento también del hombre es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, porque es alma y espíritu. Luego lo llevó al pináculo del templo, dice la Biblia, que era el campanario, allá arriba, y le dijo, arrójate, porque escrito está. Hasta le dijo un pasaje bíblico. Escrito está, a sus ángeles mandará para que en la caída su pie no tropiece en piedra.
¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Algunos hoy andan diciendo que son creyentes y enfrentando y diciendo no hay vacuna, lo deshago al corona, yo les voy a demostrar. Nosotros no tenemos que demostrar nada, querido hermano y pastor. Ya Cristo lo demostró. Si las autoridades dicen que te cuides, cuídate. Que no te suba al pináculo del templo Satanás y te arroje diciendo, bueno, Dios está contigo y te va a guardar. No tentarás al Señor tu Dios. Y por último, lo llevó a una montaña y le mostró todas las riquezas y los reinos del mundo. Le dijo, si postrado me adorares, todo esto te lo daré. Esto es lo que está ofreciendo a los hombres y los hombres caen de boca. Las mujeres, la fama, el dinero. Este mundo termina, pasa. Cuidado con la contaminación del virus, del pecado. Si eres un hijo o una hija de Dios, Él te limpió con la muerte preciosa de Jesucristo. Ahora, la gente anda buscando otro camino para liberarse de este virus. Busca religiones, practica religiones. Cada día sale una nueva religión, una nueva denominación, una nueva organización, con distintos nombres, porque creen que uno es mejor que el otro. Oiga, la salvación de Dios está en una persona, no en una religión. Nadie se salva por las buenas obras. Por más buenas obras que hagas, si estás contaminado con el virus del pecado, no te lo podés sacar de encima. El único que te puede salvar es Jesús de Nazaret. No hay otro camino. Cristo lo logró, dándonos una nueva vida en Cristo, en Él, en la cruz del Calvario. No busques ningún antídoto porque no lo hay en este mundo. ¿Quieres tener vida eterna y paz espiritual y vida en el Espíritu? Recibe a Cristo como tu Salvador. Para eso vino Cristo. No vino a pasear, ni siquiera era un mártir, como algunos dicen, era un buen hombre, era un mártir. No era un mártir. La Biblia dice que dejó su gloria, y vino a la tierra a rescatar almas perdidas que en esta vida caminan infectados por el pecado. ¿Quieres recibir a Cristo? Quiero guiarte en una oración. Di conmigo, Padre eterno, hoy quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero que entres en mi vida y me limpies del pecado. Perdóname si a través de mi ignorancia no supe y el desconocimiento de tu palabra que hoy me está dando la posibilidad de acercarme a ti. Recibo a Cristo como mi Salvador personal y te pido que tú me recibas en tu reino. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así sea. Consíguete una Biblia. Si todavía no la has leído, la Biblia es la palabra de Dios que te va a hacer sabio para vivir aquí y en la eternidad. Y sobre todo conocerás más a Dios. Busca un lugar a solas y habla con Dios. Y el Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y a ti, hermano querido, que en estos días estás oyendo tanto informativo, que la vacuna, que el coronavirus, porque esto es un golpeteo de cada día, parece que no hubiera otra noticia. Mira a Cristo, levántate en Cristo. Y en el nombre de Jesús, que sepas que el Señor te viene a buscar. Cuando recibimos a Cristo, hemos elegido dónde pasar la eternidad. Y la palabra de Dios dice, para tú que eres creyente, para ti querido pastor y hermano amigo, la palabra de Dios dice que Dios no permitirá que sus hijos sufran en la tribulación que viene. No. Van a sufrir los que han rechazado a Jesús.
Pero tú que has recibido a Jesús, vas a ser libre, porque el dolor, el sacrificio que viene ahora para todos los hombres en la tierra, para nosotros pasó en la cruz del Calvario. Cristo hizo el sacrificio. Cristo padeció por nuestros pecados. Tú eres una victoria, una mujer victoriosa, y tú eres un hombre victorioso, llamado para cosas grandes de Dios en la eternidad. Oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos y a tus hijas. Bendice a los que predican en estos días, a todo hermano en Cristo que lleva tu palabra, que cuenta el testimonio. Señor, aquellos tus hijos que son médicos y enfermeros y están justo enfrente de la batalla de este coronavirus, guárdalos y que ellos puedan dar testimonio del poder de ti, que ellos puedan hablar de que tú eres el Salvador y que puedes libertar de un virus mucho más tremendo que el coronavirus. Guárdalos de todo mal, Señor, y guárdalos en sanidad por el poder de Cristo. Guarda, Señor, toca ahora a los que están enfermos y sánalos en el nombre de Jesús, y levanta a tu pueblo con poder y gloria, muy especialmente en estos días. En el nombre de Jesús, pongo a tu pueblo en tus manos y te doy gracias. Amén y amén. Nos vemos el jueves.